A ver, espérate un segundo. Pues es casi, la verdad es que es casi imposible, sí, es casi imposible no sentir nada, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? Difícil. Es difícil, ¿verdad? Bien difícil. Sí, bien difícil, sobre todo por la historia. Estaba pensando pues en todos estos días que realmente no hemos tenido nada que hacer. Ya tenemos como unos cuantos meses que no tenemos nada que hacer de trabajo, o sea, de lo que hago yo que nada, todo ahí. Nos la pasamos el otro día, voy a confesarlo, ¿verdad? Vamos a confesarnos. Que el otro día nos lo pasamos ahí casi todo el día acostados, viendo televisión, hasta que ya tarde noticias fatales todas y le decía, ya sabes qué, ya no quiero ir, ya no quiero ir, ya no quiero dormirme, acostarme con todo eso en la cabeza. Y pues desafortunadamente, pues está pasando. Eso no lo podemos hacer a un lado, ¿verdad? Y pensando en todo eso, meditaba yo que cómo sería, y la verdad que quiero hacer un ejercicio con ustedes, cómo sería, y que nos imaginemos más o menos un poco el tiempo, cómo sería en el tiempo cuando el Señor Jesús viene a la tierra. ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿No? ¿Cómo sería? Con el, bueno, estaba viendo también que ahorita en todos los reportajes y cosas que salen por ahí, le están cambiando el nombre a las instituciones para que las plataformas no los censuren. ¿Ah? Por ejemplo, mm, a esta organización pues, que está aquí en este país, que es la que se encarga de las deportaciones, ya le pusieron hielo. Ustedes saben lo que significa en inglés, ¿verdad? Entonces, así pues parece ser que como que se disfraza un poquito el, el- el- la palabra y parece ser que el algoritmo no lo detecta y censura y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero pues lo voy a hacer, y no por otra cosa, sino porque en realidad pues no sabemos cómo funciona eso. Pero pueden imaginarse que en el tiempo en el que el Señor Jesucristo llega a la tierra, había una ocupación en Judea, en lo que era el pueblo judío. Y era una ocupación del pueblo romano, de las milicias romanas. ¿Cómo lo pudiéramos ver en nuestro tiempo? ¿Se puede traducir? ¿A poco no? La situación, ¿sí? ¿Se puede traducir? Sí, vamos a ir, por ejemplo, a países como la isla que tenemos aquí cerquita. ¿Ah? Aquí que la isla está de Cuba. Cosas simples y que son ahorita de cuestión de geopolítica y todo lo que uno está viendo todo eso. Pero imagínense las situaciones, no es local, sí lo mismo. Pues, no hay mucha diferencia, además porque pues en aquel tiempo usaban espadas y, y arcos y flechas y ahora usan otro tipo de armamento, pero el hombre y la represión es la misma. Pero mataban con más agresividad. Pues Porque le se dan me hace, balazos, se me hace que era más sangriento, sí, ¿verdad? eso más. Era a lo mejor quizás hasta más doloroso o más brutal. Cruel. Sí, más cruel. Se me hace que era, aunque la crueldad no creo que difiera mucho, ahorita es más rápido que el pam pam, Sí, ¿verdad? Y ya. Pero de verdad yo quiero que hagamos eso, les voy a decir por qué. Primero porque hemos estado hablando de lo que es el Evangelio, el verdadero Evangelio. O sea, ¿qué es lo que escuchamos nosotros en el día de hoy? ¿Qué realmente es el verdadero Evangelio? Yo he estado hablando, ya tengo un tiempo hablando de eso, ¿verdad? De que no todo lo que escuchamos es el Evangelio. O sea, no todo, realmente. Y pues en un principio nos dedicamos cuando empecé a hablar yo de esto, pues veíamos la escritura de Mateo capítulo 24, en el verso 14, en donde dice que sería predicado el Evangelio del reino a todo el mundo.
para testimonio a las naciones, dice que entonces vendrá el fin. Eso dice el versículo. Si quiere puede buscarlo por ahí, pero así dice. Y entonces pues nos dimos a la tarea de decir, bueno, ¿y qué es el Evangelio? ¿Qué predicamos? Porque si voy a predicar, pues voy a predicar el Evangelio, si no estoy predicando algo que no tiene ni sentido predicar. Pero entonces, ¿qué estamos escuchando nosotros? ¿Verdad? Empezamos por eso. Y pues, por supuesto, nos fuimos a preguntarle a los verdaderos evangelistas, ¿verdad? En un principio, cuando empezamos con todo esto. Y pues los primeros evangelistas que encontramos ahí es al apóstol Pedro, con aquel discurso que se avienta en el libro de los Hechos para que se convirtieran, ¿cuántos? 2,000, 5,000, 6,000, una cantidad enorme de gente que se convirtió en ese tiempo. Entonces, cuando empezamos a ver cómo estaba la estructura y todo lo que Pedro predicó en ese tiempo, pues nos damos cuenta de que realmente no se predica el Evangelio. O sea, no. Y pues nos vimos a ver a otro evangelista, tremendo hombre evangelista, a Saulo de Tarso, a Pablo, el apóstol Pablo. Cuando en la conversión de él, ¿qué es lo que empieza a predicar? Ese es el Evangelio. Y eso no va a cambiar. O sea, el Evangelio no cambia, cambia la cultura, cambian las situaciones, cambia la geopolítica, cambia, ¿qué más cambia? Hasta me acordé de la canción esta de esa señora Sosa, todo cambia, ¿verdad? Todo cambia, ¿verdad? Pues imagínense, 2,000 años al tiempo de nosotros, ¿cuántas cosas no han cambiado? Cambian mucho, pero el Evangelio ese no cambia. El mensaje es el mismo. Tiene que ser el mismo. Ahora, que a veces lo adaptemos a las situaciones, o por ejemplo, estaba viendo que se toman ejemplos ahorita, por ejemplo, de lo que es la IA, o sea, lo que es la inteligencia artificial, de cómo vivimos, pero el Evangelio va a seguir siendo el mismo. Eso no va a cambiar. Entonces, les decía, traduzcamos un poquito el tiempo cuando el Señor Jesús viene a la tierra y que se enfrenta a un sistema político religioso que es el que según eso lo desaparece. No les convenía. Porque él venía y él decía que él venía a establecer un reino. Dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahora imagínense nosotros que empecemos a hablar nosotros ahorita de que vamos a establecer un reino. Ahorita el hermano Valentín me venía platicando un sueño que tuvo que me dejó pensando. Dije, ah, caray. Ahorita al final no lo cuenta porque está bueno el sueño. Está interesante. Así es de que, imagínense que yo empiece a decirle, no, aquí pues hay que implantar ese reino en el sistema en el que estamos viviendo. ¿Cómo lo ven? Porque si vamos a hablar del reino, el reino tiene leyes que van contrarias a las leyes que nosotros tenemos y que estamos viendo ahorita. Van bien contrarias a eso. Vimos, por ejemplo, la percepción que tenía Pilatos de lo que es el reino. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Qué percepción tenía Pilatos del reino? Que era del reino que él estaba... Poder, ejército, leyes, fuerza, por lo que estamos viendo, ¿no? Opresión, ¿qué más? Poder. Yo tengo el poder para liberarte. Mentira, no tenía ese poder. Jesús le dice, el poder que tienes viene de otro lado, no lo entiendes. Entonces, eso es lo que precisamente yo he estado haciendo de buscar que nosotros cuando veamos lo que realmente es el reino, lo podamos entender, el reino. O sea, es que vivimos en el reino. ¿Cuántos han vivido en ese reino? ¿El reino ya se implantó o no? ¿Ustedes qué creen? Bueno, viendo las situaciones allá afuera, parece que no, ¿verdad? ¿O no? No, es que no aceptamos los criterios de otros. Nada más el mío es
Sí, nomás, así como decimos los mexicanos, nomás mis chicharrones truenan. Nada más mi criterio, bueno, y ¿Verdad? lo que piensen los demás, pues. Eso ya es otro asunto. Bueno, viendo eso, o sea, viendo lo que está diciendo la hermana, entonces, pues lo que yo estoy haciendo es buscando realmente el reino, cómo es, qué leyes tiene, y son bien simples las leyes del reino, pero no son físicas, que es otra de las cosas que estuvimos viendo a través de Pilato. ¿Verdad? ¿Qué le dice? ¿Qué es la respuesta del Señor Jesús? ¿Qué le dice? Mi reino no es de este mundo, pero estaba en la tierra. Entonces, ¿cómo poder entender que el reino de Jesús, el reino en el que Jesús vivía, no era del mundo en el que Pilatos tenía la percepción del mundo? ¿Se recuerdan? Capítulo 4 del libro de Mateo, que dice que viene Satanás y le dice, si postrado me adorares te doy todos los reinos del mundo. Del mundo, ¿ah? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? ¿Qué es la respuesta de Jesús? Ay, 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 me lo imagino como diciéndole. Es que si nosotros entendiéramos estas dos partes de lo que es el mundo natural, el mundo de poder, el mundo de fuerza, al mundo espiritual en el cual Jesús vivía, creo que entonces podemos llegar a entender un poquito más y quizás a lo mejor, lo voy a poner así, no es una duda ni mucho menos, pero quizás a lo mejor el Padre en su misericordia se agradaría, nos dignaría ver un poquito más allá de lo que realmente nuestros ojos naturales ven. Porque hay otra cosa también que voy a tocar también. Estaba yo pensando también, ¿cuánto de lo que escuchamos, fíjese bien, cuánto de lo que escuchamos se nos queda? Mire, conozco gente, conozco personas, y no es una, conozco varias, que algunas de ellas se mantienen con la televisión, o se mantienen con el radio, o se mantienen con cosas, o con videos o cassettes de cristianos casi todo el día, escuchando. Yo era uno de ellos, porque lo confieso, ¿eh? Un tiempo en que yo quería saber y o escuchaba aquí y escuchaba allá y todo el santo día. A veces hasta peleaba en un tiempo que no oír música mundana, entre comillas, ¿verdad? Pura música cristiana y escuchaba todo eso. Pero ¿cuánto de todo eso yo retengo? ¿Cuánto de todo eso a mí me sirve? ¿O cuánto pongo en uso? Ah, práctica, ¿verdad? ¿Cuánto de eso yo practico? ¿Cuánto de eso yo lo pongo a practicarlo? Porque hay una cosa que yo sí he creído, no siempre, pero de un tiempo para acá, en que el evangelio es práctico, si no, no es evangelio. Y van a decir, médico, cúrate a ti mismo, sí, es cierto. ¿Verdad? Porque pensando en todo eso, pues yo mismo me pongo en esa posición para poder entender entonces pues todo lo demás que me rodea, porque si no hago yo estábamos escuchando ayer, ¿verdad? Si no hago ese análisis de poder verme a mí mismo, pues tampoco voy a poder entender lo demás, o ponerme en las situaciones de otra persona. Les decía ahorita que cómo se sentirían los familiares de este muchacho que mataron. Se oye feo, pero así es. Pues yo opino, digo, pero yo no estoy en los zapatos de esas gentes. Entonces, yo creo que precisamente eso es lo que a nosotros nos sostiene el hecho de saber que alguien ya lo hizo y se puso en los zapatos de todo esto para que nosotros lo podamos entender. ¿Y saben quién es? Jesús de Nazaret. Él sí lo puede entender. Él sí puede entender todas estas cosas y es el único a quien nosotros podemos recurrir para poder entender todas estas cosas.
Ahora, sí es cierto, estábamos hablando el otro día que a mí me han criticado mucho de que soy cristocéntrico o only Jesus. No, 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 no. Creo, lo voy a volver a repetir, lo he repetido cantidad de veces, creo en Jesús como el centro, el Hijo de Dios. Creo en Él, pero creo que también a nosotros se nos ha dado la oportunidad que a través del Espíritu Santo, a través de su Espíritu, podamos llegar al conocimiento del Padre. Porque eso es lo que Jesús vino a hacer. Juan capítulo 17, verso 3, lo tenemos ahí bien metido, ¿verdad? Bien así, Padre, que te conozcan a ti, que eso era lo que Jesús vino a hacer. Padre, que te conozcan a ti, a ti, a ti, ¿a quién? Al Padre. El único, o sea, el único Dios verdadero, dice, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces no somos only Jesus, ¿ok? Pequeña aclaración. Pero entonces, viendo todo esto, pues nos vamos a las palabras del Señor Jesús, que es el centro, es la guía, es la luz, es la puerta, es... ¿Qué más es? ¿Qué más dijo que Él era? La fuente, ¿Qué es? la vida, todo. Pues todo, ¿verdad? Entonces, sus palabras de Él las tenemos ahí en Mateo capítulo 6, por favor. Quiero que lo veamos, Mateo 6. Yo voy a repetir en algunas ocasiones esto y me perdonan si me oigo muy repetitivo, pero creo que es necesario. Capítulo 6, verso 33. ¿Qué dice ahí? Si lo tiene, lo leemos. Capítulo 6, verso 33 del libro de Mateo dice, ¿lo tiene? Amén. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero aquí el Señor Jesús lo pone como una prioridad, buscar primero el reino. O sea, primero busquen el reino, ya todas las demás cosas van a llegar. Es una promesa, realmente. Pero si yo no busco el reino, si yo no entiendo el reino, pues entonces como que va a haber un poquito, quizás a lo mejor, de retraso en las cosas que yo pueda recibir. No que no las vayamos a recibir, sino que a lo mejor quizás va a haber un poquito de retraso. Solo que precisamente lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy es seguir buscando, porque a veces como que nos pensamos o quedamos en que como que ya encontramos una cosa y ahí nos estacionamos. No, yo creo que es una búsqueda diario. Es una lucha interna diaria. Y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ver por qué. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que es justo para Él. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Y pues lo voy a dejar que después ahí en la casa lea el capítulo del 6 de todas las cosas que van a ser añadidas. Comida, sustento, vestido, todo eso. Dice que todo eso va a ser añadido. Y yo decía la semana pasada también que la Escritura dice que hay algunas cosas que van a ser dadas y dice que va a sobreabundar, o sea, va a haber más todavía. Pero la búsqueda es primero el reino. Entonces, hay algunas otras escrituras, por ejemplo, que nos dicen acerca de lo que es el reino. Está diciendo casi nada más un preámbulo de lo que hablamos la semana pasada. Entonces nos vamos a ir a ver a otro de los evangelistas que admiro mucho, tremendo hombre, al apóstol Saulo de Tarso. O sea, Pablo, al apóstol Pablo. Lo vamos a ver en el libro de Romanos. Ahí lo vamos a encontrar.
también la tenemos bien metida esa escritura en el corazón y en todos lados. Romanos 14. ¿14 qué? Más recio. 14, 17. ¿Verdad? Cuando yo empecé a ver esto, y esto lo he predicado yo tiempo atrás, mucho tiempo. No quiere decir, bueno, es otra cosa. Voy a hacer una pequeña reflexioncita. Cuando yo empecé a ver esto, yo lo empecé a ver y pensé que era nada más de decirlo una vez, pero me he dado cuenta que a veces lo que nosotros escuchamos una vez no lo retenemos. Lo vamos a ver al final porque no lo retenemos. ¿Ah? Pero es necesario a veces decirlo, y a veces quizás nada más, no más para los demás, sino hasta para nosotros mismos. ¿Ok? 14:17, ¿qué dice el 14:17? ¿Lo tiene? Aquí el apóstol Pablo nos dice y nos da 3 cosas bien básicas, bien sencillitas, bien simples. ¿Qué dice ahí? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Aunque vimos el versículo anterior que al encontrar el reino lo demás es añadido. Que son añadiduras. No consiste en la comida ni en la bebida. ¿Ah? Lo demás, cuando nosotros encontramos el reino, entonces es añadido todo lo demás. Pero dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu En el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. 3 cosas bien sencillitas. Ahora, lo que vimos también la semana pasada es que estas cosas no son físicas, o sea, no son así como, a ver, mana, la que está allá al final, se me va por favor allá al HIV, estamos dando promoción al HIV, ¿verdad? Se me va por favor, tráigame una libra de paz. ¿No? Se la pago bien. ¿A cómo me la cobra la libra de paz? Porque no es físico. Que eso es algo que yo quiero resaltar siempre. No es físico. Pero ¿existe la paz o no? ¿Sí existe o no? Sí, ¿Cómo es? es que está tranquilo. lo calma. Pero ¿vivimos en paz todo el tiempo? Con lo que estamos viviendo ahorita. Difícil estar en paz. Bien complicado, ¿verdad? Bien complicado. Híjole. La justicia, que vamos a empezar por la justicia. La semana pasada lo dejamos ahí, que empezamos realmente a entender qué es la justicia. ¿Qué es lo justo? Según el diccionario, lo justo es equitativo, o sea, igual, parejo, ir delante de un juez y que me den, o sea, que se me haga lo justo, ¿verdad? Bueno, sí, lean el diccionario, ¿ok? Sí, sí, porque la definición que saqué yo ahí sí, es muy ambigua porque pues la justicia que el hombre tiene no es la misma justicia que Dios tiene. Nosotros hacemos juicio y justicia de acuerdo a nuestra naturaleza, ¿sí? Pero no lo hacemos conforme a la naturaleza del Padre. Entonces, quiere decir que la justicia de Dios, lo que es justo para Él, pues es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, hablaba de esto, ¿es justo que estemos enfermos? Es injusto. Entonces, ¿qué es lo justo? Que yo esté sano, ¿o no? Entonces, delante del Padre, lo justo es que yo esté sano, porque esa es la justicia de Él. ¿Es justo que yo sea próspero? ¿O que esté mendigando? Entonces, ¿qué es lo justo delante del Señor? Que yo sea próspero, porque esa es su justicia. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que, miren,
Eso es lo que se puede ver a través del conocimiento de que el hombre adquiere cuando sale del Edén, que es malo que el hombre esté enfermo y es bueno que el hombre esté sano. Entonces, cuando uno empieza a ver todo eso, se da uno dando cuenta que entonces estamos juzgando de acuerdo y lo podemos ver. Miren, es bien interesante esto, pero usted se lee en el libro de Romanos, en el capítulo 2, 3, 4, y pueden ver a Saulo de Tarso cómo él maneja la justicia. Nos venimos a dar cuenta que como quiera nosotros juzgamos de acuerdo al conocimiento del bueno y de lo malo. Pero nosotros no buscamos la justicia humana, buscamos la justicia de Él. Y la justicia que el Padre nos da es a través del justo, a través de Jesús el justo. Entonces vamos a ver la figura de Jesús precisamente en esto. Mire, vamos a ver primero lo que es justicia, pero no de acuerdo a la justicia de nosotros, ¿ok? Que ya dije más o menos cómo nosotros la visualizamos. Vamos a ver lo que es justo para Dios y que el mismo Señor nos da la respuesta. Y nos vamos a ir hasta el libro de Génesis. Génesis, por favor. Capítulo 13. Ahorita les digo. Génesis 15. Ya lo vimos, pero la verdad lo quiero volver a ver, lo quiero volver a repetir, porque se me hace que es muy interesante verlo una vez, otra vez, porque de alguna manera el Señor siempre nos va a ir añadiendo, nos va a ir poniendo los puntos, las comas, vamos a ir entendiendo realmente, porque mi interés más grande es que nosotros podamos entender que vivimos en nuestro tiempo, vivimos en un reino que ya fue establecido en la persona de Jesús, pero que lo desconocemos de tal manera que por eso a veces el mundo nos zarandea, hace con nosotros lo que quiere. ¿Verdad? Dice ahí en el capítulo 15, que es la conversación que Abraham tiene con el Señor, con el Padre, pero dice en el verso 5, ustedes saben la historia de que Abraham se queja porque no tiene hijo heredero, lo va ¿cómo se puede decir? A heredar a alguien que no es de su sangre, de su estirpe. Y en el verso 5 dice, lo llevó fuera y le dijo, mira, el padre hablándole a Abraham, dice, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. O sea, así como las estrellas. Y viendo que, pues precisamente Abraham, pues no podía tener hijos. Sara no había concebido. Era estéril. Y entonces, en el verso 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, la justicia que Dios nos pone, que el Padre nos pone, es creer. ¿Y qué es creer si lo traducimos de otra manera? Confiar. Son 2 letras nomás. ¿Fe? Sí, hermano. ¿Es fe? ¿Pero qué tanta fe tenemos? Es el primer requisito para vivir en el reino, ¿eh? Y es una ley. Mis hermanos, es una ley espiritual. Es una ley que existe en el reino. Y esa ley se cumple. ¿Se cumplió en quién? En Abraham. En Abraham. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí. ¿Le dieron el hijo o no le dieron el hijo? Sí. Pasó un montón de cosas. Abraham. Sara se ríe. Ustedes, si no conocen, lean por favor, lean ahí. Y vienen todas las cosas que a Abraham le pasan antes de que realmente le nazca el hijo. Pues después de 10
Más o menos. La escritura nos dice más o menos qué pasó eso. Fue de la noche a la mañana. Pero en el punto en el que Abraham le cree al Padre, se le cuenta. O sea, ok, ya está aquí. La ley se va a cumplir porque es una ley espiritual. El creer. Y eso está en las leyes del reino. En el cual Jesús es el autor. ¿Quieren ver? Romanos, capítulo 4, por favor. Les digo que vamos a ver el evangelista tremendo de Saulo de Tarso. Ah, cómo me gusta Saulo de Tarso. Romanos, se me perdió Romanos. Romanos 4. Por eso les decía que lean Romanos para poder entender esto. Pero dice el verso 1, hablando precisamente de Saulo de Tarso acerca de estas cosas. Dice, es una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Lo tiene? Romanos 4:1. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. O sea, según el esfuerzo, según las cosas naturales. Dice, ay, con razón no me bien. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Sí, sí, más o menos lo entendemos eso, ¿eh? O sea, hay formas de gloriarse en el hombre, lo que él hace, lo que dice, lo que pone, lo que trabaja, todo, pero realmente no cuenta para con Dios, no cuenta para con el Padre. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Que le creyó. ¿Le creyó o no le creyó? Entonces, Hebreos capítulo 11. Se los voy a poner facilito. Creer. Ok, Hebreos capítulo 11, verso 1. Nomás léame el verso 1, por favor. Y alguien que lo lea así en voz alta. Que se oiga recio, fuerte. Dicen, por ahí alguien dice, que se oiga fuerte y claro hasta por allá donde... ¿Ah? Dice, en esta Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. O sea, esa es la justicia, creer. ¿Sí o no? Está fácil, ¿no? No está fácil. Está fácil. No, No estamos acostumbrados a ver. No está facilito. También hay otro que dice, el que cree todo lo es posible. Al que cree todo le es posible, ¿eh? Jesús lo dijo, esas son palabras del Señor Jesús. Al que cree, es más, dice, si ustedes creen y se ponen de acuerdo en la tierra, de perdido unos 2 o 3, y le piden al Padre, en mi nombre, él dice, que Él lo haría. Entonces, ¿qué es la fe? ¿En dónde está la fe? Pues les vuelvo a decir, por favor, si alguien por ahí tiene la fórmula, pues por favor, vayan, bueno, no se lo voy a poner, vayan a otra tienda de esas de más caché, aparte del HB. ¿Ah? Y tráiganme, por favor, 1 libra de fe. Hermano. Con una semilla de mostaza. Espérame, niña, me está quitando la predicación. ¿Ah? No, miren. Yo lo que quiero es que veamos, es que realmente nosotros, cuando entendamos y que podamos vivir en el reino, la fe es parte de ese reino y es una ley. Ahora, no es tan simple. Yo entiendo eso. Y nos vamos a los evangelios. ¿Para qué no hacernos tan... Nos vamos a los evangelios. Encontramos a un hombre que no es ni judío, es romano, es centurión, y tiene un sirviente que está enfermo. ¿Ya? Y de repente se da cuenta que va a pasar el maestro por ahí. Ay, híjole,
No sé, bueno, miren, de verdad no, como decían en la mañana, uno a veces hasta como que se imagina, cierran los ojos, se imagina que va pasando por ahí el Señor, va, y, oye, ahí viene el maestro, porque hay otra cosa, miren, otra cosa. Para nosotros, para nuestro tiempo, si nos dijeran que va a pasar Jesús, es más fácil, más sencillo correr y ir a decirle a Jesús porque sabemos, pero en el tiempo en el que se desarrolla la historia, no era lo mismo. Por eso les decía en un principio que si pudiéramos traducir nuestro tiempo al tiempo en el que se vive, para él era simplemente un profeta que sanaba. Era alguien que tenía el poder de sanar. Creían más en el milagro que en el que hacía los milagros. Y ese es nuestro problema también. Yo hasta lo apunté aquí. En nuestro tiempo creemos más en el milagro que el que hace los milagros. ¿O no? Fulano ora por allá que está orando y la gente se sana. Y ahí vamos a que se sane en lugar de ir a ver al que obra los milagros. ¿Quién es el que obra los milagros? El Señor Jesús es el que hace todo eso. Cuando el hombre le reconoce que Él es el que lo hace. ¿Y qué pasó? No, pues resulta que, oye, ahorita salgo rapidito y Señor, hey. Y como era el centurión, yo me imagino que a lo mejor, miren mi imaginación, ¿ok? Miren que a lo mejor la gente que lo rodeaba, como era el centurión, eran los de la ocupación, tenía un rango, a lo mejor le hicieron un poquito más de lugarcito. No a la mujer que lo estaba, no a la mujer del flujo de sangre, porque ahí andaba escondida, porque la situación era diferente. Pero al fin y al cabo, la fe que este hombre tenía, era la fe que la mujer tenía al tocar el manto de Jesús. El punto es la fe. Las situaciones eran diferentes. Pero veamos al Señor Jesús. ¿Verdad? Veamos primero al centurión. ¿Qué le dice? Señor, tengo este problema, mira aquí, yo sé que tú puedes hacerlo. Ok, ahorita espérame, porque estoy un poquito ocupado, ahorita voy para tu casa. No, Señor, no, espérate. No tienes que ir. Yo sé que reconozco tu autoridad, reconozco que si tú dices, así va a ser. Así de simple y de sencillo. Nomás di. Es todo lo que necesito. ¿Qué dice Jesús? ¡Wow! No es judío. A lo mejor hasta ni siquiera había leído la Torah. No sabemos la historia, pero es muy bonito poder meterse en todo eso. Así como dijiste, así va a ser hecho. Y dice la Escritura que en el momento que Jesús lo dijo, después le dice en el centurión que en ese momento el criado de él, como dice que es el criado, sanó. ¿Pero qué pasó en ese momento? Ah, caray, espérenme. Sentí que alguien me tocó. ¿Qué es la fe? ¿Se mira? Pero esa gente vivió el reino, mis hermanos. Tocaron parte del reino. Es una ley. Y miren, yo he visto, yo he pensado, y hasta yo puedo confesarme también, decirles que cuando a mí yo acepté al Señor Jesús, que Él tuvo la misericordia de mí, de alcanzarme y de hacerme reaccionar que la vida era diferente, cuando yo vi eso, creo yo que a mí se me dio un grano de mostaza. Porque eso es lo que significa la fe. Les voy a preguntar, ¿lo han sembrado? Y yo la pregunta mía fue, Señor, se me hace que ni lo enterré, se quedó por ahí arribita y a lo mejor vamos a ver lo que pasa cuando sucede eso. La fe. Acuérdense que le estoy hablando de una ley, justicia. Ya vimos de dónde viene. Viene de Abraham, el padre de la fe. ¿Sí o no? Le creyó. Pero cuando yo digo que le creo, que le creemos o que le creamos, no es que usted tenga una varita mágica o tengamos una varita mágica y ¡prim! Yo creo, ¡pum! Ya, me saqué $1,000,000.
¿ah? O ya salió ahí y ya todo sucedió. No, 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 no. Esas son las percepciones que nos han enseñado mal. Miren, Mateo, capítulo 13. Capítulo 13, verso 31. Otro de los ejemplos que el Señor Jesús le puso a la gente para poder entender. Acuérdense, hay una cosa que sí tenemos que ver en esto. La mayoría de las cosas que nosotros podemos ver del Señor Jesús siempre nos lo dejó en figuras. No son físicas, son figuras, pero para que nosotros podamos entender, porque solamente a través de las cosas físicas que vemos podemos entender. El Señor Jesús no vino y dijo, a ver, aquí hay una nave alienígena y pues ahora veo que es una nave alienígena, digo, ay caray, me voy a las caricaturas o me voy todo eso y voy a ver. Pero en el tiempo de Jesús dijo, yo soy un árbol y pues el árbol, tengo conocimiento de lo que es un árbol, tiene tronco, tiene raíces, de las cosas visibles, es de las cosas que también el Señor Jesús le podía enseñar a la gente para que tuviera más conciencia, que tuviéramos más conciencia de cómo funciona. Y aquí en esta parte dice, en el verso 31, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos se parece, o sea, es parecido, ¿a qué? Un grano de mostaza. Yo ya en esta Biblia ya no lo tengo, pero en mi otra Biblia, que por cierto ahí la estaba viendo anoche, que la tirada pobre, ya las hojas, algunas ya ni tiene, creo. Pero yo traía, duré mucho, pues ahí está todavía un granito de mostaza, hasta lo pegué con un pedazo de tape y ahí está todavía. Sí saben el tamaño del grano de mostaza, ¿verdad? Una bolita chiquita. Bueno, pues dice que la fe es parecido a eso. Es una figura para poder entender nosotros lo que es la fe. Y aquí el Señor Jesucristo nos dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, ¿cuándo qué? Cuando ha crecido, Ah, caray. la fe crece. ¿Cuándo qué? ¿Qué le pasa a la semilla del grano de mostaza? Se hace un arbolote. Y mire, sí, mire lo que dice ahí en el 31, 13:31, Mateo 13:31, mire lo que dice, el verso 32, dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces, ¿dónde está la fe? A ver, ¿qué tanto ha crecido mi arbolito? Bueno, acuérdense que aquí nos vamos a meter, yo no soy agricultor ni mucho menos, pero pues simplemente cuando veo mis plantitas ahí que ya están así, todas así, ¿qué les falta? Agua, ¿Qué representa el agua? la palabra. Pero su palabra, mis hermanos, no cualquier cosa de lo que nosotros escuchamos. Y su palabra la tenemos ahí en este libro. A veces escuchamos otras cosas y ni siquiera nos damos cuenta si realmente están dichas de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, ¿qué pasa con el árbol de mostaza? ¿Qué tan grande? Vamos a hacer esto. ¿Qué tan grande es su arbolito? Híjole, yo a veces me pongo en eso así y lo ando buscando. Dije, ¿dónde lo dejé? Y no le he echado agua. Y esta semana no le eché nada de agüita, pobrecito, déjame lo busco por ahí. Y lo encuentro así, todo así.
No se muere, hermano. Ese no, el árbol no se muere. A menos que dejemos totalmente de dejarlo. Y la escritura dice que hay árboles en los que el hacha está puesta a la raíz. Tiene otra connotación, tiene otras cosas, pero tiene mucho que ver acerca de los árboles. Bueno, dice entonces, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Y creo yo que es una de las cosas que podemos ver. Cuando, vamos a hacer un poco de memoria, cuando nosotros recién nos convertimos, ¿qué tanta fe teníamos? Los que se recuerden. No, hombre, yo mi fe era, no, hombre, olvídense. Me recuerdo que yo me paraba por allá en medio de la ciudad donde yo soy. En una ocasión me acuerdo que hice una campaña al aire libre por allá. hice varios panfletos, iba y los pegaba en las tiendas. Y a veces me corrían. No, hombre, yo tenía fe de que iba a salvar el mundo en ese tiempo. La colonia entera se iba a salvar en una ocasión. Hicimos una campaña de 3 días y se salvó uno y uno. Uno nada más a la vez. Para mí en aquella vez fue un triunfo. ¿Verdad? Pero, ¿qué tanto es la fe? ¿O realmente qué es la fe? ¿En dónde radica la fe? Vamos a verla, mire. Dice en el verso 32. Dice, y se hace árbol, o sea, quiere decir que crece, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Viene quién? Las aves. Y anidan. ¿Qué representan en este caso las aves? Bueno, no sé si se recordarán, bueno, lo vimos, no lo leímos, pero no sé si se recordarán que cuando Abraham, después de que cree, y todavía se le queda así como que será, no será. Mire, vamos a verlo. Vamos otra vez al Génesis, en el 15, por favor. Ahí estoy en Éxodo. Génesis. Verso 7, 15:7, ahí donde estábamos. Dice, cuando Abraham cree, sigue la conversación que tenía con el padre, y que el padre se lo toma como que sí me creyó, ¿verdad? Y luego Abraham le dijo, Señor, dice el verso 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, hasta como que le pone el sello, ¿verdad? Mira, yo te lo voy a cumplir, yo sé dónde vienes, sé quién eres. En el verso 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré? ¿Qué tanta era la fe de Abraham aquí? Sí, pues sí, porque a veces nosotros creemos que la fe es más, no, yo creo y confieso, créelo. Por ejemplo, yo he oído hasta esa doctrina de la confesión, confiéselo. No sé si les ha pasado. ¿Verdad? Yo confieso que mañana voy a tener $1,000,000 en mi cuenta de banco y yo confieso. No. Porque la verdad que esto no funciona así. Les decía, no es una varita mágica. Dice ahí en el verso 9, le dijo, tráeme una becerra. En el verso 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré qué de heredar? Y resulta que ahí le pide sacrificio. En el verso 11, dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. ¿Aves qué? ¿Qué son las aves de rapiña? En un tiempo me acuerdo que traje un estudio acerca de las aves, ¿verdad? De las aves limpias y las aves que son... Los buitres.
todo lo que se come la carroña y todo lo que es cuerpo muerto. Figuras otra vez. ¿Ok? ¿Qué son aves de rapiña? Bueno, estamos viendo que las aves, dice en el verso 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, ahí será oprimida 400 años. Cuando el pueblo de Israel es llevado a Egipto por 400 años. Entonces, no le estoy poniendo la fe en el día de hoy como que ya ahorita tengo fe y ya todo se va a solucionar. No, no, porque las cosas no son así. ¿Eh? Y voy a terminar. Bueno, vámonos otra vez. Búsqueme por favor Eclesiastés para poder entender realmente las aves. La semana que viene la vamos a explicar un poquito más. Pero ahorita vamos a ver en qué consiste precisamente las aves en el árbol de mostaza. ¿Por qué aparece y por qué el Señor Jesucristo dice que las aves llegan y hacen nido? Y otra vez vuelvo a lo mismo, esto no es físico, esto no es algo que me traigan una ave de esas, pero quiero que las identifiquemos y la próxima semana las vamos a ver un poquito más a detalle, pero dice aquí en el verso 20, ni aun en tu pensamiento, lo tiene Eclesiastés capítulo 10, verso 20, por favor búsquelo para que lo vea. Eclesiastés, en el verso capítulo 10, verso 20. Me dice amén cuando lo tenga para leerlo, porque sí, quiero que lo leamos. ¿Lo tiene? Eclesiastés 10, capítulo 10, verso 20. Es difícil encontrar ese libro porque no estamos muy acostumbrados a ese libro, ¿verdad? Está adelantito, atrás bueno, adelante de Proverbios, de los Salmos, y luego está Eclesiastés, y luego ya siguen los profetas. Por ahí está. Está entre Proverbios y Isaías. y Cantares. Digo, Cantares, perdón, sí. Ya me brinqué Cantares. ¿Lo tiene? Bueno, mire lo que dice, que póngale mucha atención. Capítulo 10 del libro de Eclesiastés, y luego dice en el verso 20, dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Y sabe qué es eso? Pensamientos. Todo lo que pensamos. Por eso le decía yo en un principio, ¿cuánto de lo que escuchamos retenemos? ¿Cuánto? Y hay muchas formas de poder, pero pues ahorita hasta parece que hasta se puede probar, ¿verdad? De que, bueno, voy a poner un ejemplo muy clásico, muy práctico, yo creo que todos conocemos. ¿Cuántos de nosotros se han puesto a orar y que están así bien concentrados, bien metidos, a veces hasta con una preocupación tremenda que nos ponemos a orar 5 minutos? Y a los 6 minutos, antes de los 6 minutos, estamos pensando otra cosa. ¿No? ¿A ustedes no les pasa? Qué bueno. ¿Eh? Ay, Señor, fíjate, Señor, Padre, en el nombre de Jesús te ruego, te suplico, Señor. Y dejé los frijoles en la estufa. Ay, el otro día me pasó. Ay, Señor, Padre, en el nombre. Ay, dejé la troca abierta. Sí, salí, estaba la troca con las puertas abiertas. ¿No? Pensamientos. ¿En dónde está la fe? ¿En dónde está la fe?
en los pensamientos, en las cosas que donde se vive en el reino, que no tiene figura. Pero resulta de que nos vamos a Mateo capítulo 13, por favor, para terminar, pues les digo, la semana que entra lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero Mateo capítulo 13, en el verso 1, lo tiene Mateo 13:1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, mire, esto es lo que me refería al principio, ¿cuántas cosas escuchamos? Esta gente escuchaba a Jesús. ¿Y qué es que lo que escuchaba? Les dijo en el verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, hay que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Cuántas veces escuchamos una predicación tremenda, buena, que decimos, ay, el hermano se aventó, ¿verdad? Así una predicación? No, no soy yo, ¿verdad? Pero cuando hemos ido por ahí, que, no, de qué predicación tan tremenda. Y saliendo, y ya no la pusimos en práctica porque, ¿qué pasó? Capítulo 13, verso 19, la explicación que Jesús les da a los que lo escuchaban, capítulo 13, verso 18, la explicación que el Señor Jesús les da. Dice en el 18, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Esta es la interpretación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué son las aves? Los pensamientos, el malo, el diablo, las situaciones, los afanes. Créanme que por eso, esto yo lo he predicado ya algunas veces, pero me puse a pensar y dije, Señor, no es que no haya que predicar, hay tantas cosas que hablar en el día de hoy, pero me puse a pensar, Señor, vamos a recalcar otra vez qué es el reino, qué es justicia, en qué vivimos, en qué estamos, creemos o no creemos. ¿Entendemos realmente el reino? ¿Vivimos en el reino? ¿Cuántos han vivido en el reino realmente a través de la historia? Yo creo que empezando por Jesús, que es el primero, que él era el reino enterito, dijo, ya es el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, yo soy el reino. Yo soy el reino sobre la tierra. Y de verdad que hay mucho que hablar acerca de eso, pero bueno, voy a terminar ahí. Y espero en el nombre del Señor Jesús que al menos yo, que soy el que está diciendo estas cosas, no se me olviden. Porque, ay Jesús, a veces digo, Señor, lo vemos, lo leemos, lo vemos y todo, y parece ser que en las primeras de cambio nos salimos del reino y andamos en otro reino que no es el reino de Dios, en el reino de las tinieblas, en el reino del odio, ay, tanta cosa, ¿verdad? Tan horrible que a veces, pues bueno, vamos a orar. Ay, Padre mío, Señor, Padre, en esta mañana, yo sé que pensaba, Señor, que a lo mejor me veía muy repetitivo de hablar de las cosas, pero yo creo que si tú estuvieras delante de nosotros, que tu Mesías estuviera delante de nosotros, lo escucharíamos. Y no sé, estos hombres, los apóstoles o la gente que los rodeaba, cuántas veces a una explicación del maestro, de boca del maestro, se les olvidó. Vinieron las aves, se llevaron todo. Al punto de verlo, Señor, crucificado, y de pasar y de burlarse delante de él, no reconocer el reino. Padre mío, Padre mío. En el nombre de tu Mesías, Señor, haz que nuestras mentes, nuestro espíritu, lo retengamos
para que el día que necesitemos sacarlo y vivirlo, lo podamos hacer. En el nombre de tu Mesías te lo rogamos, te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.